El nahual que se convertía en gallina. En un pequeño pueblo ubicado en las montañas de México, se contaba una leyenda sobre un nahual que tenía la capacidad de transformarse en diferentes animales. Un día, una mujer joven llamada Juana regresaba a su casa después de visitar a su familia en el pueblo vecino. Era tarde y estaba oscuro, así que caminaba rápidamente, tratando de llegar a su casa lo antes posible. De repente, escuchó un extraño sonido detrás de ella. Al darse vuelta, Juana vio un enorme gallo negro que la seguía de cerca. Al principio, pensó que era un animal salvaje, pero luego se dio cuenta de que era el nahual que había escuchado en las historias del pueblo. Juana trató de correr, pero el nahual la alcanzó rápidamente y comenzó a atacarla. La mujer se defendió como pudo, pero el nahual era demasiado fuerte. De repente, el nahual se transformó en una enorme gallina negra y siguió atacando a Juana. La mujer intentó escapar, pero la gallina la persiguió implacablemente. Juana finalmente llegó a su casa, jadeando y temblando de miedo. Miró por la ventana y vio a la gallina negra afuera, observándola fijamente. Juana se encerró en su casa, pero la gallina negra siguió vigilando la puerta durante toda la noche. A la mañana siguiente, Juana estaba exhausta y temía por su vida. No sabía cómo iba a enfrentarse al nahual que se había transformado en una gallina. Desesperada, Juana decidió buscar ayuda en el pueblo. Les contó su historia a los lugareños y algunos de ellos acudieron a su casa para ayudarla. Los hombres del pueblo armados con palos y cuchillos se acercaron a la casa de Juana para intentar ahuyentar a la gallina negra. Cuando llegaron, vieron a la enorme gallina todavía vigilando con un aspecto diabólico y una mirada llena de ira y enojo. Las personas se abalanzaron sobre la gallina y ésta, al ver que su vida estaba en peligro, salió corriendo despavorida. Antes de que las personas lograran darle alcance a la gallina, escucharon un fuerte estruendo proveniente de la carretera cercana. Al asomarse, se dieron cuenta de que un automóvil había atropellado a una gallina negra que yacía en medio de la carretera. Las personas decidieron dejarla ahí y se retiraron a sus casas. Aunque en un principio pensaron que se trató de un simple accidente, no pudieron evitar pensar en la posibilidad de que la gallina negra fuera el nahual que se había transformado en el animal para escapar de ellos. El misterio de la criatura y su extraña desaparición solo agregó más miedo y especulación a la leyenda del nahual que se convertía en gallina en el pueblo. Cuando el auto atropelló a la gallina negra, el conductor de nombre Pedro se asustó y se detuvo en seco. Temiendo que los lugareños lo culparan del accidente, decidió recoger el cuerpo de la gallina y se lo llevó a su casa. Pensó que, de esa manera, podría borrarse la evidencia y evitaría cualquier problema con las autoridades locales. Sin embargo, lo que Pedro no sabía era que la gallina que había atropellado era en realidad el nahual que se había transformado en el animal para escapar de los lugareños. La criatura había elegido esa forma precisamente porque sabía que los humanos no le temerían y, por lo tanto, no sospecharían de ella. Cuando Pedro llegó a su casa con la gallina negra que había atropellado, se sorprendió al ver que la gallina ya estaba muerta. Decidió que sería un desperdicio simplemente tirarla, así que decidió poner agua a hervir y comenzó a desplumarla para poder cocinarla. Sin embargo, cuando empezó a destazar la carne, Pedro se horrorizó al ver que la piel de la gallina parecía estar cubierta con ropa. Su cuchillo cortaba la carne, pero lo que estaba debajo parecía ser piel humana. De repente, la gallina comenzó a transformarse en un ser humano ante sus ojos. Pedro quedó paralizado por la impresión y no pudo hacer nada mientras la criatura se levantaba del suelo y comenzaba a acercarse a él. La transformación fue tan abrupta y violenta que Pedro terminó en estado de shock, con la mente destrozada por lo que acababa de presenciar. Nadie nunca supo qué pasó con él después de ese día, pero se dice que se volvió loco y que murió poco después en circunstancias misteriosas. A pesar de que nunca más se volvió a ver al nahual en el pueblo, la historia de Pedro se convirtió en un rumor extendido en todo el lugar.
Los lugareños comenzaron a sospechar que quizás el nahual había encontrado una nueva forma de ocultarse entre ellos. Pocos días después de la desaparición de la gallina, una mujer del pueblo comenzó a mostrar signos de enfermedad. Su cuerpo parecía haber sido cortado con navajas filosas y su salud empeoraba con el pasar de los días. Los rumores comenzaron a extenderse y muchos creían que la mujer había sido víctima del nahual. Finalmente, la mujer murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo había sido mutilado de una forma similar a la de la gallina que Pedro había atropellado. La sospecha de que el nahual estaba detrás de su muerte comenzó a crecer y los lugareños se convencieron de que no había sido una simple enfermedad la que terminó con la vida de la mujer. Con el tiempo, los lugareños finalmente confirmaron que la mujer que había muerto era en realidad el nahual. A partir de ese día, nadie se atrevió a pasar cerca de esa casa y todos evitaron salir durante la noche. Tiempo después, se supo que la gallina había atacado a Juana porque el nahual en realidad era una mujer que estaba enamorada de un hombre que la rechazaba y prefería a Juana por ser más bonita. La mujer, desesperada y llena de celos, había decidido usar sus poderes de nahual para vengarse de Juana y de su amado. Sin embargo, su plan había fracasado y había pagado con su vida por su intento de venganza. La historia del nahual que se convertía en gallina se convirtió en una lección para todos aquellos que se dejaron consumir por la envidia y los celos. La leyenda se convirtió en una advertencia para todos aquellos que osaban jugar con fuerzas más allá de su control. La casa donde vivía la mujer se convirtió en un lugar maldito y abandonado. Se decía que allí habitaban espíritus y que se escuchaban lamentos y gritos durante la noche. Los pocos valientes que se atrevieron a entrar en la casa nunca volvieron a ser los mismos. Aunque la casa donde vivía la mujer ya no existe, muchos lugareños aún cuentan historias de lo que sucedió allí. Se dice que aún se pueden escuchar los lamentos y los gritos de la mujer y que aquellos que se atreven a pasar cerca de la casa sienten una extraña presencia que los acecha en la oscuridad. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en una parte más del folclore del lugar y todos los lugareños aprendieron a respetar las fuerzas sobrenaturales que habitaban en la región. La historia del nahual que se convertía en gallina se convirtió en un recordatorio para todos aquellos que osaran desafiar las fuerzas del más allá.